Bueno, la idea de esta presentación es hablar un poco de cómo vamos a buscar información cuando estamos hablando de educación médica. Y la idea es hablar de fuentes y también en esta época no podemos dejar de hablar un poquitito de la inteligencia artificial. La idea es que podamos reconocer la importancia de hacer una buena pregunta para hacer una búsqueda, también la de identificar fuentes de información y cómo usar la inteligencia artificial con este fin. Tres conceptos que a mí me parece claves que tenemos que tener claro desde el principio para esta presentación. El primero tiene que ver con la pregunta. La pregunta es la partida. Define qué queremos buscar, qué necesitamos buscar, qué es lo que nos estamos preguntando. Las fuentes o bases de datos son los sitios web que pueden ser bases de datos referenciales, repositorios o metabuscadores donde vamos a ir a buscar esta información. Y estrategia de búsqueda es la combinación de palabras con tanto las palabras como los conectores que utilizamos para hacer esa búsqueda. Es decir, que pregunta, fuente y estrategia son cosas diferentes y vamos a hablar un poquitito de las tres. ¿Qué cosas tengo que tener claro cuando quiero definir una pregunta? La población de la que estoy hablando, el contexto en el que me estoy moviendo, cuáles son las variables que me interesan, cuáles son las relaciones entre estas variables, si hay una intervención o no, y cuáles son los resultados que a mí me interesan. Yo tengo que tener esto claro. Y a veces en educación no es tan sencillo. No es como cuando nos hacemos una pregunta clínica, que parece que todo es más fácil. Cuando nos hacemos una pregunta de educación, nos cuesta a veces definir el contexto, las variables, los resultados, cuáles son los resultados que podemos medir en educación. Entonces, es importante sentarse un minuto a reflexionar sobre esto antes de pasar a la pregunta. Las preguntas las podemos hacer con los formatos clásicos que conocemos, el formato pico, en el que hablamos de pacientes o poblaciones, situaciones, la intervención, las comparaciones con esta intervención y los resultados. Podemos plantearnos si hay un tiempo, que si este caso es relevante, y el tipo de estudio, en ese caso hablamos de los famosos picots, cuando le agregamos estas dos últimas variables para darle un poco más de complejidad. ¿Cuál sería un ejemplo en educación? Por ejemplo, en docentes universitarios, la población, la participación en programas estructurados de formación docente, la intervención, mejora la calidad de enseñanza clínica de acuerdo a la percepción estudiantil o al rendimiento académico, este sería el resultado, el outcome, en comparación con aquellos que no reciben esta formación, esta sería la comparación. Como vemos, podemos hacer preguntas pico de educación. Tenemos otros formatos que a veces son un poco más prácticos en algunas circunstancias. Por ejemplo, para manejo de prácticas, algunos utilizan el formato CLIP, que habla de cliente, localización, mejora y los profesionales intervinientes. Un ejemplo para la educación médica, en la misma línea que veníamos trabajando, es cómo influye la implementación de programas de desarrollo continuo en competencias docentes, en docentes clínicos de pregrado, que trabajan en hospitales o zonas urbanas, en la mejora de su habilidad de retroalimentación efectiva, cuando estos programas son diseñados e implementados por equipos multidisciplinarios. Como vemos, la pregunta se complejiza. ¿Por qué nos es útil este tipo de pregunta? Porque en educación a veces las cosas son más complejas que las que podemos poner en una pregunta pico. Este es otro modelo, las preguntas eclipse, que se usan a veces para manejo o gestión, cuando yo me preguntaría esto que venimos preguntando, no, pero por ejemplo desde la gestión. Y acá tenemos las expectativas, a través de los clientes, la localización, el impacto, los profesionales intervinientes y los servicios. Por ejemplo, con el objetivo de diseñar un plan instruccional de desarrollo docente, se buscan identificar evidencias sobre el beneficio de implementar este tipo de programas de formación pedagógica, y ahí tenemos todos los componentes otra vez, de una pregunta que se va complejizando en la medida en que vemos que el tema no es tan sencillo como lo veíamos en la primera pregunta. ¿Cuál nos tiene que servir? La que mejor abarque nuestra necesidad de información y de dónde estamos parados. Si somos gestores, si somos un docente, si somos los organizadores de este programa de formación docente. Finalmente, las que usamos para investigación cualitativa, las Spider, muestra, fenómeno de interés, diseño, evaluación y tipo de investigación. Por ejemplo, en este caso podría ser en estudiantes de grado la facilitación o coaching sobre el desarrollo de habilidades comunicacionales, medido como grupos focales, entrevistas, encuestas para conocer qué cosa, la percepción sobre el rol docente como facilitador, y se podrían usar métodos cualitativos o mixtos. Como vemos,
nos agrega otro tipo de palabras. Cada pregunta que usamos, como vemos, agrega palabras. Acá tenemos un montón de palabras metodológicas, ¿no? Grupos focales o estudios cualitativos, que las vamos a agregar cuando tengamos que ir de acá a un buscador, que es un poco donde vamos a ir ahora. ¿Cómo vamos de estas preguntas a los buscadores? ¿Cuál es ese camino? Primero, tener clara la pregunta. Una vez que tengo clara la pregunta, tengo que identificar cuáles son las palabras críticas de esa pregunta. Recién veíamos formación docente o coach, eh, percepción de los estudiantes, cualitativo, estudios mixtos, grupos focales. Esas son palabras importantes que tenemos que identificar. De ahí tenemos que traducirlas y encontrar términos relacionados. En general nos vamos moviendo de poquito a poquito, del español al inglés, hasta que llegamos a que traducidas al inglés nos sirven para ir a buscar descriptores. Las bases de datos que vamos a utilizar, después vamos a ir un poquito a hablar de estas bases de datos, tienen palabras claves preestablecidas, que llamamos descriptores. Las más conocidas son las palabras mesh, que corresponden al Medline o al PubMed, pero hay otros descriptores, pero lo importante es traducir, generalmente al inglés, porque las bases de datos mayoritariamente usan inglés, traducir nuestras palabras originales de la pregunta en estos descriptores. Y recién ahí empezar a conectarlos para armar la estrategia. Fíjense que armamos la pregunta, estamos armando la estrategia y todavía no hablamos de bases de datos. Vamos a ir pasito a pasito. Acá estamos con la estrategia. ¿Qué es buscar? Al menos hasta ahora. Tal vez sobre el final de esta charla vamos a ver que hay otras alternativas. Pero hasta ahora era consultar una base de datos de citas bibliográficas, de videos, de artículos, de libros, páginas web, repositorios, para solicitar el resultado mediante una estrategia de búsqueda que represente una necesidad de información resumida en un conjunto de palabras claves agrupadas lógicamente con una serie de conectores. Al menos esto es lo que hacíamos hasta ahora. Vamos a volver a las preguntas pico para guiar nuestra búsqueda porque es más sencillo para que ustedes con un ejemplo puedan entender cómo ir de la pregunta a la búsqueda. Y esto yo siempre digo que a veces es más fácil hacerlo en papel que ya meternos en un buscador. Entonces habíamos dicho que tenemos que definir una población, una intervención, una comparación, un resultado. Vamos a tomar algo simple. El estudiante de grado de medicina, la mentoría de pares mejora el clima de aprendizaje, ¿o no? Esta es nuestra pregunta. Lo primero que decimos es, ¿qué cosas no nos pueden faltar acá? ¿Sería lo mismo si encuentro un estudio en residente? No, porque yo quiero en estudiante de grado. ¿Sería lo mismo si la intervención fuera formación docente? No, porque a mí me interesa la mentoría de pares. Entonces acá nosotros decimos, estudiante de grado no puede faltar, mejora del clima no me puede faltar, porque es el resultado que estoy buscando y en este caso la intervención pasa a estar en el tercer lugar. Podría ser al revés. Uno en cada pregunta prioriza cuáles son las palabras que sí o sí tienen que estar y que no pueden faltar. Las subrayamos, porque estas son las palabras que vamos a ir a buscar, grado de medicina, mentoría y clima de aprendizaje. Y a partir de ahí, lo que hacemos es buscar las palabras claves. Y para esto, ¿cómo lo hacemos? Le pedimos ayuda a un bibliotecario, buscamos en una base de datos como PubMed, que tiene la lista, podemos usar el DEX, que tiene Vireme, que nos permite buscar palabras en español y ver cuál es el en inglés, o buscar otros artículos que, que pueden ayudarnos también a encontrar las palabras claves que se usaron para ese artículo que nos sirve. Tener cuidado que hay otros buscadores que no son PubMed, que usan otros índices y otras palabras. Así que hay que tener cuidado con esto de siempre uso las palabras de PubMed, no son los descriptores para todas las bases de datos. El mesh, que es el más conocido, es un vocabulario médico, tiene un montón de palabras, tiene cerca de 22.000 términos. Los términos están ordenados jerárquicamente, con lo cual hay términos más generales y términos más específicos. Con lo cual, cuando yo busco un término más general, incluyo automáticamente los más específicos. Esto hay que tener cuidado, porque no es un diccionario, es como un arbolito en el cual hay palabras más concentradoras y palabras que están más en los bordes de ese arbolito. Entonces, volviendo a nuestra tabla, las traducimos al inglés y acá empezamos a ver una cuestión. Nosotros decimos grado, pero en inglés se dice pregrado o debajo del grado. Entonces ahí empezamos a tener una dificultad que nos pasa muchas veces en la educación, que es cómo decimos las cosas en un idioma y en el otro. Acá hicimos la traducción y buscamos palabras claves. Si ustedes se fijan,
Solo encontramos palabra clave para educación médica de grado. Para el resto no encontramos palabras clave, porque la educación médica no está tan presente en el listado de bases de datos. Como decía, este es un tema. Fíjense que para nosotros es el grado. Y esta es una fuerte corrección que hacemos porque nuestras leyes hablan de grado. Sin embargo, para los buscadores se habla de educación médica de pregrado o undergraduate medical education. Entonces tenemos que empezar a aprender esta jerga para hacer búsquedas, porque a veces lo que llamamos de una forma, por ejemplo, a nosotros puede parecernos que evaluación y evaluation es lo mismo, pero evaluación y evaluation son lo mismo si estamos hablando de evaluación de programas. Pero si hablamos de evaluación de estudiantes, es evaluación para nosotros, pero assessment en inglés. Entonces tenemos que hacernos un poquitito de esta jerga para entender y poder hacer las búsquedas. De acá vamos a conectar. Y acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo. Cuando yo uso la palabra OR para conectar, como en este caso, physician y medical burnout, y le pongo OR para conectar los términos, incluyo todo lo que hable de uno o el otro término. Fíjense en el ejemplo, si para una palabra teníamos 1400 resultados y para la otra 1800, para la combinada tenemos 2500. Porque suma, ¿por qué no es la suma de los dos? Porque hay algunos artículos que tienen las dos palabras, entonces nunca da la suma exacta, pero es todos los artículos que incluyen una, la otra o las dos. En cambio, si utilizamos and, estamos diciendo que tiene que tener las dos palabras. Y en este caso, si decimos residencia y burnout, fíjense que de 43.000 y 8.000 artículos pasamos a 267 que combinan estas dos palabras. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda, vamos a combinar con OR todo lo que sean sinónimos. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos poner la palabra clave, pero a su vez poner estudiantes de grado como palabra de texto libre, vamos a usar OR. Mientras que cuando combinamos las partes de nuestra pregunta pico, vamos a usar AND. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi búsqueda incluya estudiantes de grado, mentoría de pares y clima de aprendizaje. Las tres cosas tienen que estar en el artículo. No me sirve uno que hable de uno o dos de estos. Tienen que estar las tres. Por eso vamos a usar AND. Yo sé que vamos rápido, que es difícil que podamos precisar detalles de cómo hacer las búsquedas. La idea es que ustedes entiendan la lógica. Muchos de ustedes seguro que ya tienen una formación o utilizan este tipo de búsquedas. La idea es poner un poquito todo esto sobre la mesa para la educación de profesionales de la salud y fundamentalmente ver que muchas cosas se parecen a lo que hacemos en nuestra práctica profesional y algunas particularidades que también está bueno que veamos. Bueno, ¿dónde vamos a buscar? Ya sabemos esto de Google, que es bárbara, que la tenemos accesible, que está fácil, pero que cuando hacemos la búsqueda nos da una cantidad de resultados cuya jerarquía real desconocemos, porque el algoritmo que usa Google para darnos una respuesta, y ahora encima nos contesta la inteligencia artificial al principio, no estamos seguros que es la mejor respuesta que puede obtener. Entonces, para algunas cosas nos va a ser útil, pero para otras, tal vez si yo quiero encontrar el programa que tiene una universidad de determinada cosa, o quiero buscar una institución, me va a ser muy útil, pero hay que tener cuidado cuando lo que busco son artículos científicos. Por eso, hace muchos años que Brian Haynes inventó esta pirámide donde dijo, bueno, depende del tiempo que tengamos, es cómo tenemos que ir a buscar, y esta es la evidencia que tiene utilidad. Entonces, tenemos esta cuestión donde vamos desde lo más agregado arriba a lo más desagregado abajo, los estudios originales, pasando en el medio por los overview, que son las revisiones de revisiones, las revisiones sistemáticas y los estudios originales. ¿Y dónde vamos a buscar? Esto es todo lo que tenemos disponible. Tenemos bases de datos, y ahora después vamos a ver un poquito qué queremos decir cuando decimos base de datos, como Medline, que está gratuita, Embase o Web of Science, que son pagas, Lilacs, que es gratuita, Eric, que es gratuita, Cyclid, que es paga. Después tenemos repositorios, que es donde hay colecciones de materiales, como Health System Evidence, como Cochrane, como la colaboración Campbell. Hay metabuscadores que buscan en varios lugares, como Trip Database, y por supuesto podemos ir a buscar el texto completo, a las editoriales, Cielo o algunos otros lugares que en un ámbito académico no vamos a contar, pero que todos conocemos cómo conseguir un texto completo. Volviendo a nuestra pirámide,
Entonces, ¿dónde buscamos? En general, las revisiones y los overviews los vamos a buscar en epistemónicos, en Trip Database, los podemos buscar, por supuesto, en Medline o PubMed, los podemos buscar en la colaboración Cochrane, en BIMI, que es una, como la colaboración Cochrane, pero de educación de profesionales de la salud, en la colaboración Campbell, que está dedicada a temas que tienen que ver con educación y ciencias sociales. Estos son lugares donde podemos específicamente ir a buscar revisiones sistemáticas y por supuesto cuando buscamos estudios vamos a la base de datos del estilo de Medline, PubMed, Embase, Lilacs, etcétera, que ahora la vamos a ver con un poquitito más de detalle. Para recordar qué es una base de datos es un conjunto de datos que tienen un mismo contexto, que están almacenados sistemáticamente. Es decir, que tiene una serie de campos, que son las columnas, como podrían ser en este caso los de pacientes, y cada paciente es un registro en este caso. Entonces, uno tiene que tener en claro que las bases de datos referenciales, como PubMed, están organizadas así, exactamente igual. Y cuando yo quiero buscar un tipo de profesional en esta base de datos, por ejemplo, de pacientes o de colegas, por ejemplo, tengo que buscar en el campo profesión, porque si no, no voy a encontrar lo que estoy buscando. Entonces uno tiene que empezar a diferenciar qué significa buscar por un campo y qué significa buscar en toda la base de datos. Entonces, ¿cómo operan los buscadores? Si yo tengo, ya yendo a cómo está organizada una base de datos referenciales, tengo otra vez los campos en vertical y los registros en horizontal. Cuando yo quiero buscar por palabra clave, el buscador va a mirar solo ese campo. Va a rescatar todos los artículos que tengan la palabra clave que yo elegí, esos son los que me va a recuperar. Cuando yo en cambio pongo la palabra y no le digo que son palabras clave, sino que la pongo como lo que se llama texto libre, lo que va a hacer la base de datos es buscar en todos lados y va a rescatar cualquier registro que no importa dónde tenga esa palabra. Si yo pongo la palabra white, por ejemplo, y hay un señor que se llama White, me va a rescatar eso tanto como si hay una revista que se llama White Bay o si en el título del artículo está la palabra white. Lo va a traer igual. Si yo quiero buscar un autor, tengo que buscar en el campo autor específico. Le tengo que indicar a la base de datos que quiero que solo mire ese campo. Y esto es una de las cosas que uno debe aprender para utilizar a los buscadores. Cuándo utilizar búsqueda por campos y cuándo utilizar búsqueda por texto libre. Excede un poco lo que estamos hablando hoy, pero yo quería que ustedes tengan al menos esta mirada para entender a veces por qué cuando buscamos en una base de datos nos trae cualquier cosa y decimos, ¿por qué me trajo esto que no es lo que busco? Y cuando buscamos en educación de profesionales de la salud, nos pasa con frecuencia porque muchas veces las palabras que usamos no son las más adecuadas para lo que estamos buscando. Yendo a las bases de datos, esta es una base de datos equivalente a PubMed, pero de educación. Se llama ERIC, también la lleva adelante en este caso el Departamento de Educación de Estados Unidos, como la de PubMed la lleva el Instituto Nacional de Salud, es decir, que son bases del Estado americano, que tiene toda la Biblioteca Nacional de Educación y es la base de datos más completa en educación. Es de acceso gratuito y tiene un tesauro que no es el mismo que el del MESH. Es otro tesauro que está orientado a educación. La búsqueda es un poco menos flexible que la que estamos acostumbrados en PubMed, pero tiene muchas similitudes, tiene una búsqueda avanzada donde podemos buscar por campo, como digo, tiene un set de palabras claves y es útil utilizarla, sobre todo cuando buscamos cosas que no son tan específicas de educación de profesionales de la salud, que en general están en PubMed. Pero a veces cuando queremos mirar cosas un poco más generales, teorías, etcétera, ERIC es una base de datos muy interesante. Estas dos bases de datos en alguna época estaban accesibles, hoy son de pago las dos, tanto Psychoinfo como British Educational Index. No es muy importante conocerlas, porque te digo, son de pago, pero es interesante porque si uno quiere hacer una revisión sistemática o una búsqueda, tal vez deba buscar cómo poder acceder a estas bases de datos para asegurarse que no se le escapa nada en su búsqueda de información. Si estoy contestando una pregunta de la práctica, es posible que no las necesite nunca, pero me parecía interesante que ustedes las conozcan. Y finalmente llegamos a PubMed, con su nuevo agregado de la inteligencia artificial muy reciente, que es el PubTator. Eh, Todavía no lo he probado demasiado para darles una opinión, pero creo que bueno, ayuda en algunas cuestiones que tienen que ver con la caracterización de los resultados, sobre todo.
En realidad, cuando nosotros decimos PubMed, PubMed es el buscador. Esto es una base de datos de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos que se creó en 1836 y que en realidad los que tenemos algunos años le decimos Medline, porque en realidad la base de datos en sí se llama Medline. Lo que pasa es que PubMed incluye Medline y otras cosas y es el buscador de referencia que tenemos en la web y sobre el que hacemos las búsquedas. La cantidad de referencias es enorme, la cantidad de revistas periódicas también y probablemente sea en ciencia de la salud el más importante y las revistas de educación en ciencia de la salud están en esta base de datos, con lo cual las solemos utilizar con bastante frecuencia y es importante aprender a utilizarlas. Ustedes ven, los números son impresionantes, por eso probablemente sea la base que más vamos a utilizar. Por eso un poco la dejé para el final, para que conozcan el resto antes de llegar a esta, que es la que conocemos, pero la que a veces no sabemos todo lo que nos puede dar. Ustedes tienen que tener claro que Medline o PubMed se alimenta de lo que los autores cargamos cuando mandamos un artículo. De nuestro artículo se toman todos esos metadatos que están allí para poder cargarlo. Y eso va componiendo cada uno de los componentes de estos registros que, como mirábamos hoy, cada registro tiene todos esos campos en los cuales uno puede usarlos para buscar por campo o por alguna otra forma, sobre todo, como decíamos, por el campo de las palabras claves. Esta es la entrada de PubMed y dos cosas que a mí me parece importante recordarles. Hay dos o tres cosas que acá son interesantes que a veces no utilizamos demasiado. Una es el que se llama Single Citation Matcher. A veces yo sé que Ole Tencate publicó un artículo de tal cosa y no me acuerdo bien el año. Entonces, Single Citation Matcher permite buscar por campo autor, por campo revista, por año. Entonces, a veces cuando tengo algunos datos sueltos, por ejemplo, a veces voy a una conferencia y tomo el dato y dice Tencate 1998. Y uno dice, pucha, ¿qué habrá dicho? Entonces, uno viene acá, pone el autor, pone el año y me va a traer todas las referencias de ese autor para ese año. Automáticamente, de Single Citation Matcher se limita la búsqueda a esos campos que son título, autor, revista, año, etc. En nuestras búsquedas en educación no es muy útil, pero también acá tenemos en los clinical queries que a veces cuando buscamos cuestiones de recursos humanos en salud pueden ser de utilidad. Y del otro lado, en el otro cuadrado, es donde tenemos la base de datos, el Mesh Database, que es donde tenemos la base de datos que tiene las palabras que podemos utilizar como palabras claves y allí las podemos ir a buscar e identificarlas con su definición, con su ubicación en el tesauro, etc. La otra forma que también tenemos es la búsqueda avanzada, que nos permite ir componiendo por pasos la búsqueda. Como decía, no es el objetivo de esta presentación enseñar al interior de cómo hacer cada búsqueda, pero sí me parecía importante que ustedes tengan un pantallazo de las distintas alternativas de búsqueda, a veces no la más habitual que llenar la cajita poniendo palabras que tiene PubMed o Medline de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. Revista de educación de profesionales de la salud. Probablemente sea el campo con más revistas específicas en términos de la educación. A veces tenemos discusión con gente de la ciencia de la educación porque realmente hay una cantidad de publicaciones y muchas de estas publicaciones son hechas por gente que viene del campo de la salud y que ha empezado a trabajar en el campo de la educación. Con lo cual tiene una particularidad o una singularidad este campo que ha hecho que haya muchísimas revistas. Ahí tiene una lista organizada en forma alfabética. Probablemente las más conocidas son Academic Medicine, Medical Education y Medical Teacher. No tienen exclusivamente publicaciones médicas. Pueden encontrar allí publicaciones de enfermería, de otras profesiones, aunque estas profesiones también tienen una serie de revistas, como ustedes ven ahí en la lista, hay una serie de revistas que tienen que ver con educación de enfermería, por ejemplo. Pero probablemente estas que están allí en la foto son las que nos referenciamos como más conocidas dentro del ámbito de la educación de profesionales de la salud. Para cerrar, este universo es enorme. Más de 30.000 revistas biomédicas y desgraciadamente cada base de datos tiene algunas, hay superposiciones, pero cuando yo quiero hacer una búsqueda exhaustiva, me encuentro con este problema que hay revistas que están en una, pero no en otra base de datos, y necesito buscar de otra forma. Y acá viene alguna alternativa nueva que tenemos para poder hacer búsquedas. Imaginemos que tenemos esta pregunta. En estudiantes de medicina en formación clínica,
El uso de herramientas educativas basadas en inteligencia artificial mejora el rendimiento diagnóstico y la toma de decisiones clínicas en comparaciones con los métodos tradicionales de enseñanza. Me hice esta pregunta, que si la desagrego es esta pregunta pico en inglés, y me iba a ir a PubMed. Pero dije, ¿y si pruebo otra cosa? ¿Y qué es otra cosa? Bueno, la inteligencia artificial nos está ofreciendo nuevas herramientas. Y vamos a tratar de repasar rápidamente algunas de estas herramientas. Una herramienta es Open Evidence. Open Evidence está más orientada a investigación clínica, pero como vemos, yo copié y pegué mi pregunta clínica, solo que la traduje al inglés. Se puede poner en español también. Según dice la bibliografía, tiene mejores respuestas si la ponemos en inglés. Allí tienen el QR para aquel que quiera acceder a Open Evidence. Y Open Evidence lo que hace es, me hace una síntesis, me contesta la pregunta, como en este caso, me dice sí, me hace una síntesis de la evidencia y abajo, ahí se ve una sola, me lista una serie de referencias, referencias existentes, todas ellas, con su vínculo para ir a localizarlas, que él considera esta inteligencia artificial que son las más relevantes para contestar la pregunta. Suele ser aceptable en términos de lo que como les decía, está más orientada a la investigación clínica, está sostenida por el Journal of the American Medical Association y por el New England Journal of Medicine, y puede ser de utilidad. Una herramienta que a mí me pareció súper interesante es Elicit, porque hace algo parecido a lo que hace Open Evidence, pero como ustedes ven ahí al costado, no solo encuentra las fuentes, sino que les extrae los datos, es decir, me hace una tabla en la que me las sintetiza y me genera un reporte que además lo puedo descargar. Es decir, que el trabajo que hace con la bibliografía probablemente es un poco más exhaustivo que el que hace Open Evidence. En el caso de mi pregunta, los dos contestaron que sí y me encontraron bibliografía que podía contestar mi pregunta. Esto yo creo que a veces, tal vez para investigación no, porque uno necesita buscar exhaustivamente en la base de datos, pero para contestar preguntas clínicas, para tener un debate sobre alguna cuestión, para plantearse una alternativa de una intervención que a mí se me está ocurriendo en el aula, está muy bueno ir a sacarse la duda de si esto realmente funciona o no funciona, o en qué contexto funciona. Tenemos que aprender o hacernos a la idea que del mismo modo que cuando estamos frente a un paciente queremos utilizar la mejor evidencia para tomar decisiones, cuando estamos frente al aula tenemos que hacer lo mismo. Y estas herramientas nos facilitan tener respuestas para hacer cambios en el aula a la que vamos todos los días. Esta es otra herramienta interesante que me pareció lindo mostrársela. En este caso yo lo que parto es de una referencia, en este caso es una referencia de un artículo que publicamos hace algún tiempo referido al COVID, y lo que hace es un mapeo de las referencias de los que lo citaron, hace también una serie de vínculos con aquellos que yo cité, a quien citaron, o artículos relacionados con los que fueron citados. Es decir, me hace un mapa desde dónde está la bibliografía y me resulta de utilidad para poder mapear un tema que yo vengo investigando. Yo vengo investigando, publico algo y esto me permite seguir el ritmo de publicaciones en torno a lo que yo vengo investigando. La verdad que es sumamente interesante. Me pareció, no tanto para contestar una pregunta clínica, pero me pareció una buena herramienta para explorar un tema o hacer una búsqueda puntual. Yo no voy a entrar en el uso de la inteligencia artificial para resumir, para sintetizar información. Esto lo haremos en algún otro momento. Lo que quería era darle algunas herramientas que tienen que ver con la literatura biomédica. Esta, como decíamos, no contesta preguntas, pero puede ser de utilidad para mapear un tema, que a veces es algo que decimos, bueno, ¿y qué hay? Porque yo acá puse un artículo, pero uno puede poner un tema y le va a mapear el tema. Uno puede decir, bueno, con estos tres temas, ¿no? Como decíamos, o inteligencia artificial o eh, mentoreo de pares y clima de educación, y me hace un mapa de la bibliografía. Es bastante interesante. Antes esto lo teníamos, por ejemplo, en el Web of Science, pero bueno, era pago y era más complejo de acceder. Hoy esto está accesible, muy sencillo. eh, y entramos a la última parte, que es las inteligencias artificiales que usamos habitualmente, Claude, ChatGPT, las que llamamos inteligencia artificial generativa,
Y para esto la recomendación es utilizar la estrategia Rocket, que permite optimizar los prompts, hacer instrucciones bien detalladas y ajustadas al contexto y personalizar los resultados para que yo lo necesito. Tal vez muchos ya la conocen, la estrategia Rocket. Definimos un rol, por ejemplo, actúa como experto en educación médica, le damos un objetivo, elaborar un informe técnico de 1000 palabras, le damos un contexto, por ejemplo, es sobre inteligencia artificial en educación médica, le decimos la información clave, los datos concretos deben incluir y le decimos estadísticas de tal tipo o bases de datos referenciales, le decimos de dónde debe sacar la información, le decimos qué esperamos que haga, es decir, más detalle de las características. Por ejemplo, acá yo le pongo qué tipo de referencias quiero que tenga el informe y finalmente le digo que en este caso quiero que tenga un tono académico. Podría ser otra cosa si lo que estoy pidiendo... Obviamente esto sirve para cualquier tipo de prompt que querramos hacer. Es una estrategia que le da una información que le permite a la inteligencia artificial mejorar las respuestas. Y en este caso acá tengo un ejemplo de cómo utilizarla. Y fíjense el nivel de detalle. Cuando digo el rol, le digo actúa como un experto en educación médica, tecnologías educativas e inteligencia artificial aplicado a la formación en ciencia de la salud y amplio dominio de la búsqueda y análisis crítico de la literatura biomédica. El objetivo realiza una búsqueda exhaustiva y analítica de la literatura adecuado a responder la pregunta de investigación basada en el modelo PICO. Le doy todo un contexto, le digo la información clave, la búsqueda debe centrarse en literatura científica, revisada por pares. Y ahí le digo que prefiero revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios controlados, en todas las bases referenciales que puedas y que aborden la siguiente pregunta. Y acá le pongo exactamente la pregunta pico que venimos utilizando en las otras formas de inteligencia artificial. Le digo cómo quiero que me dé los resultados. Le digo que quiero que estén escritos en estilo Vancouver. Le digo que no me falte el DOI. Y le digo que el tono tiene que ser académico. Y esto realmente genera una respuesta mucho más precisa, no inventa referencias, nos ayuda a que en estas modelos de inteligencia artificial nos ayuden. Yo soy un convencido que nosotros tenemos que amigarnos con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos ayuda, porque en realidad cuando buscamos información nos enfrentamos a una problemática que es que la información abunda, pero a veces hemos perdido el conocimiento en tanta información. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil.